Bienvenidos a este nuevo análisis de estudios bíblicos enoteístas escritos por el teólogo bíblico Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta. Así es. Hoy nos centramos en puntos clave de sus estudios: la naturaleza de Jesucristo, la eternidad del Verbo. Y cuándo, según la Biblia, ese verbo se convierte en hijo. Exacto. Y es importante entender que estos estudios parten de una base enoteísta y monólatra. Cierto. Y critican, bastante directamente, doctrinas como el arrianismo, el trinitarismo y también el unicitarismo. Vale, pues vamos a ello. Vamos a ver los argumentos bíblicos que presenta. Empecemos por Juan 1.1. La lectura literal que ofrece Tito Martínez del griego es: en principio era la palabra, el verbo, y la palabra era hacia el Dios, y Dios era la palabra. Fíjate, ahí Martínez subraya algo crucial. El artículo el para el Padre, el Dios, y la ausencia de artículo para el verbo Dios. Y la conclusión bíblica que extrae es clara. Son dos seres divinos, distintos, pero, ojo, ambos eternos. Exacto. No uno creado y otro no. Ambos eternos. Y esta lectura de Juan 1.1 es, digamos, la base de todo, ¿no? Totalmente. Le permite diferenciar desde el principio al Padre, el Dios supremo, del verbo que es Dios. Un ser divino también eterno, pero no el supremo. Y esto es fundamental para lo que viene después sobre el Hijo engendrado. Porque para Tito Martínez, la Biblia enseña sin lugar a dudas que el verbo es eterno. Insiste mucho en eso. Sí, cita Juan 1.1. En el principio ya era el verbo, o sea, preexistente. También Juan 17.5, ¿verdad? La gloria con el Padre antes del mundo. Justo, antes de que el mundo fuese. Y Colosenses 1.17. Es antes de todas las cosas creadas. Claro, el argumento es: si es anterior a la creación, no puede ser creado. Es eterno. Tiene que ser eterno. Y Martínez identifica a este verbo eterno, sin dudarlo, con Jesucristo. Se apoya en Apocalipsis 19.13, ¿no? Su nombre es el Verbo de Dios. Ese mismo. Y 1 Juan 1.1 al 3, el verbo de vida, que fue manifestado y que palparon. La conclusión es directa. Jesucristo, el Verbo, es eterno. Siempre existió con el Padre. Nunca fue creado. Nunca. Vamos a ver esa traducción literal del griego, que es, muy reveladora. Exacto. Dice literalmente: en principio era la palabra, y la palabra era hacia el Dios, y Dios era la palabra. Eso es. Y aquí es crucial, ¿no?, esa diferencia. El Dios, con artículo, y luego Dios, sin artículo, al referirse a la palabra. Justo ahí está la clave, sí. El estudio de Tito Martínez insiste mucho en esto, que el uso del artículo el, en griego o theos, se refiere sin duda al Dios supremo, al Padre. Vale. Y la ausencia de ese artículo delante de Dios, theos a secas, cuando habla del verbo, pues según este análisis bíblico, señalaría a un ser divino, sí, poderoso, pero distinto del Dios supremo. O sea, un matiz gramatical con implicaciones enormes. Enormes. Y Martínez señala que muchas traducciones, omiten traducir ese artículo el. Y él considera que eso, oculta lo que el texto griego enseña claramente: dos seres divinos y eternos, el Verbo y el Dios. Entiendo. Ahora, hay quien sugiere que el verbo podría ser algo más abstracto, ¿no? Como el plan de Dios, su mente, su sabiduría. ¿Qué dice el estudio de Martínez sobre esto? Pues mira, Tito Martínez lo descarta de plano. Dice que es ilógico y que contradice la Escritura. ¿Por qué? El argumento es sencillo. Si tú cambias verbo por plan, la frase queda: en principio era el plan, y el plan era hacia el Dios, y Dios era el plan. Eso bíblicamente no tiene sentido. Claro. Un plan no puede ser hacia Dios, ni ser Dios como si fuera una entidad separada con la que Dios se relaciona. El texto griego indica una relación personal, una naturaleza divina. Vale, entendido. Entonces, si no es un plan abstracto, ¿quién es el verbo, según la evidencia bíblica que recopila Martínez? Pues el estudio lo identifica claramente. El verbo es Jesucristo. Se apoya en otros textos. Por ejemplo, cita Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Ajá.
Ahí se describe a Jesucristo viniendo del cielo. Y fíjate, en el versículo 13 se le llama explícitamente el Verbo de Dios. Ahí está. Y es el mismo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, la propia Biblia lo identifica. Y creo que también se apoya en la primera carta de Juan, ¿verdad? El estudio de Tito Martínez. Sí, exacto. En 1 Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, Juan habla del verbo de vida. Dice que es aquello que vieron, que tocaron. Claramente se refiere a la persona de Jesucristo y añade que esta vida eterna estaba con el Padre. Con el Padre. Lo cual, según el análisis de Martínez, pues refuerza la idea. El Verbo es una persona divina, es Jesucristo y coexistía con el Padre. Y aquí llegamos a un punto, yo diría que central en el estudio. Juan 1.1 demuestra la eternidad del Verbo. Correcto, es que es fundamental. Tito Martínez recalca que el texto dice, en el principio era el Verbo. El verbo griego es ein, imperfecto, indica existencia continua en el pasado. No dice fue creado. Exacto, no dice fue creado. Si el verbo, que es Jesucristo, ya era en el principio, y hablamos del principio de Génesis 1.1, pues lógicamente no puede ser parte de la creación. Claro, es anterior. Por lo tanto, la conclusión es directa. El Verbo es eterno. Jesucristo es eterno. Nunca tuvo un principio. Siempre existió con el Padre. Siempre. Y esto, señala Martínez, choca frontalmente con las doctrinas arrianas. Por ejemplo, que decían que Jesús fue creado. No, la Biblia dice que es eterno. Cita también Juan 17.5, Sí. donde Jesús habla de la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo existiera. Y Colosenses 1.17, que dice que Cristo es antes de todas las cosas. Es que es una y otra vez. El Verbo es eterno. Queda claro, entonces, la palabra era hacia el Dios, señalaría a esas dos personas divinas, distintas, eternas. Y la última parte, y Dios era la palabra, sin el artículo. ¿Cómo la interpreta Martínez? Pues como decíamos, esa ausencia del artículo es la clave, siguiendo la mentalidad hebrea donde Elohim puede referirse a seres poderosos. Martínez interpreta que Dios, sin artículo, Theos, describe la naturaleza del Verbo, un ser divino, poderoso, de esencia divina como el Padre, pero una persona distinta de el Dios que es el Padre. Dos seres divinos, eternos, pero distintos. Eso es, según esta lectura literal del texto que hace Tito Martínez. Y claro, de este análisis, Tito Martínez extrae conclusiones, muy contundentes. Sí, sí lo son. Según su estudio de la Biblia, las doctrinas que niegan esta coexistencia eterna de dos seres divinos, y menciona específicamente a los arrianos, a los trinitarios y a los unicitarios. Dice que mienten y que son, de hecho, enseñanzas de demonios. Sí, esa es la conclusión textual a la que llega el estudio de Tito Martínez, basándose en su interpretación gramatical y literal de estos pasajes bíblicos. Una conclusión fuerte, desde luego. Si el Verbo es Jesús y el Dios es el Padre, ¿por qué Juan 1.1 no usa ya los términos Hijo y Padre? Exacto, es una buena pregunta. Y la sugerencia que da Martínez es que Jesús pasó a ser el Hijo engendrado específicamente en su encarnación. Eso es, que el título de hijo está ligado a ser engendrado por Dios en María. O sea, una distinción temporal, digamos, entre el rol eterno de Verbo y el rol de Hijo que asume al hacerse hombre. Justo. Y eso abre una reflexión sobre cómo entendemos esa relación eterna entre Jesús y el Padre antes de la creación. Es un punto. Entonces, la pregunta es, si el Verbo es eterno, ¿cómo explica la Biblia eso de ser engendrado como hijo? Aquí entra Hebreos 1.5. Es clave. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y la promesa, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Pues la interpretación bíblica que da Martínez es que esa relación, padre-hijo, y el engendrar ocurren en un momento concreto. Ocurre en el hoy que menciona el Salmo citado en Hebreos. Y ese hoy es la concepción humana de Jesús. Por obra del Espíritu Santo, en María, como dice Mateo 1.20. Exactamente. Por eso, dice Martínez, Juan 1.1 habla del Verbo y no del Hijo, porque en ese principio el Verbo eterno aún no era Hijo engendrado en carne. Tiene sentido dentro de esa lógica. Gran parte del argumento de Martínez, según veo en su estudio, gira en torno a Hebreos 1.5. Sí, ese es un pilar. Cito lo que dice la Biblia ahí. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y sigue. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Claro. Y Martínez se fija mucho en ese hoy. ¿Qué dice exactamente sobre ese hoy?
Pues que la Biblia, al decir hoy, señala un momento específico en el tiempo. No habla de una generación eterna, sino de un evento concreto, un hoy. Entiendo. ¿Y cuál sería ese hoy, según el estudio de Martínez? Pues él lo vincula directamente con la concepción virginal, citando Mateo 1:20. A ver, Ahí el ángel le dice a José, refiriéndose a María, lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Martínez interpreta esto de forma muy directa. Dios Padre engendra la vida humana de Jesús en ese instante. en el vientre de María. Exacto, mediante su espíritu. Incluso añade un detalle sobre la simiente de José, usada milagrosamente, para que se cumpliera que era hijo de David. Pero lo central es que, según Martínez lee la Biblia, es a partir de ese momento que Jesús pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Ese es el hoy. Vale. El momento de la concepción humana. Jesús, como el Verbo, es divino y es eterno. Siempre existió con el Padre. Nunca fue creado. Esto es fundamental en su análisis. El Verbo es eterno. Repetimos, el verbo eterno. Eterno. Y aquí viene la conexión con Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Claro. Martínez argumenta, leyendo la Biblia, que fue este Verbo eterno, esa existencia divina prehumana, quien se hizo hombre. El título Hijo engendrado, insiste Martínez en su estudio, se adquiere solo con la encarnación, con ese hoy del que habla Hebreos. Entonces, verbo eterno, hijo engendrado en el tiempo. Esa es la distinción central que hace Martínez basándose en la Biblia. Exactamente esa. Antes de ser engendrado como hombre era el Verbo eterno. Después, al ser engendrado, es llamado hijo. Y menciona también Hebreos 1:6 para apoyar esto, ¿verdad? Sí, el estudio lo cita. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿Y cómo interpreta eso Martínez? pues como una confirmación bíblica más. Que el Padre se convierte en Padre de ese Hijo engendrado y Jesús en Hijo engendrado de Dios precisamente cuando es introducido en el mundo. Al hacerse hombre, vuelve a reforzar la idea, Verbo eterno, Hijo engendrado en el tiempo. Queda muy clara la línea argumental que sigue Martínez en su lectura bíblica. Mencionaste antes que él contrasta esto con otras doctrinas. Sí, y lo hace con mucha vehemencia. ¿Qué dice concretamente? Pues mira, basándose en su interpretación de todos estos pasajes, el estudio de Tito Martínez afirma, de forma muy contundente, que doctrinas como la arriana, la trinitaria o la unicitaria, ¿En qué sentido? en el sentido de que enseñan, por ejemplo, una generación eterna del Hijo o niegan la preexistencia eterna del Verbo. Martínez concluye en su análisis bíblico, y son sus palabras literales extraídas de su estudio, que son mentiras diabólicas y doctrinas de demonios. Vaya, son conclusiones muy fuertes derivadas de su lectura de la Biblia. Desde luego. Es importante entender que esta es la conclusión específica que Tito Martínez expone como resultado directo de su estudio de las Escrituras. No se anda con rodeos. Bien, entonces, la visión presentada por Martínez a partir de la Biblia. Jesús, como verbo, es divino, eterno, siempre existente junto al Padre. Correcto. No creado. Pero el título específico Hijo de Dios, en el sentido de engendrado, lo recibe en un momento concreto, su concepción humana. Exactamente. Ese es el núcleo de la interpretación que ofrece Martínez en su estudio bíblico. Y esto, claro, nos deja pensando, si seguimos esta lectura que hace Martínez de la Biblia, esta distinción tan marcada entre el Verbo eterno y el Hijo como título adquirido al encarnarse, Sí. ¿cómo cambia eso la forma de entender la relación entre el Padre y Jesús tal como la leemos en el resto de las Escrituras? ¿Y qué pasa con Proverbios 30.4, que menciona al Hijo? Bueno, Martínez argumenta que ahí en el Antiguo Testamento, Hijo de Dios se refiere a ángeles, a seres divinos principales. Como en Job 38.7, los hijos de Dios que se regocijaban. Eso es, no se refiere al Hijo único engendrado en María, que es un concepto posterior del Nuevo Testamento. Vale, entendido. Una pregunta fascinante que plantea Proverbios capítulo 30, versículo 4. Pregunta sobre el Creador. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. La idea es entender bien cómo interpreta Tito Martínez esta figura del Hijo, ¿no? Cómo conecta él diferentes pasajes para llegar a su conclusión. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por Proverbios 30.4. El texto completo tiene mucha fuerza. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Sí. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y entonces viene la pregunta clave. ¿Cuál es su nombre?
Y el nombre de su hijo sí sabes. Claro, la pregunta sobre el hijo está ahí directa. Directísima. ¿Y cómo lo enfoca Martínez? Porque esto es Antiguo Testamento puro. Habrá hijo en Proverbios, que se escribió siglos, muchísimos siglos antes de Cristo. Su argumento se apoya bastante en Job, en el capítulo 38. Es cuando Dios le responde a Job describiendo la creación. Ajá. Y cita los versículos 4 al 7. Lo importante es el final del 7. Refiriéndose a la creación de la tierra, dice: «Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios». Todos los hijos de Dios. Plural. Y presentes en la creación misma. En otros sitios se les llama Elohim, ¿sabes? Seres poderosos, divinos, ángeles. Entendido. Entonces, su razonamiento es: si a los ángeles en grupo se les llama hijos de Dios en Job, pues la referencia en singular, el hijo, en Proverbios 30, Tendría que ser. un ángel principal, ¿no? Uno destacado. Justo. Un ángel divino principal. Un mensajero, digamos, preeminente. Esa es su lectura conectando ambos textos. Vale. Tiene lógica dentro de esa línea. ¿Y entonces identifica a ese ángel principal? Sí, claro. Según Tito Martínez, ese ángel divino principal es el Verbo de Dios, el Logos, y lo identifica con Jesucristo, pero en su existencia antes de ser humano. Ajá. Preexistente. El hijo de Proverbios, visto así, es una figura celestial, un mensajero, que existía mucho antes de que el hijo, en el sentido del Nuevo Testamento, fuera engendrado como humano. Juan 17:5, cuando Jesús habla de la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Ya. Lo crucial, insiste Martínez, es que este verbo, este mensajero, este ángel principal, Es eterno. eterno. Esa es la palabra clave entonces. No un ser creado, ni siquiera un ángel creado como los de Job, No. sino alguien que existía desde siempre con el Padre, con el Dios Supremo. Exactamente. Esa es la médula de su argumento. El hijo de Proverbios 30, para Martínez, no es una profecía sobre el nacimiento en Belén, Sino sino una referencia a ese verbo eterno, ese ángel divino que ya existía, que siempre existió con el Padre. La eternidad, el no haber sido creado, es lo que lo define y lo diferencia según él. Es fundamental en su teología. Entendido. Creo que queda bastante clara la interpretación de Martínez. Si resumimos, el hijo de Proverbios 30 no sería Jesús encarnado, No en ese texto. sino el Verbo divino, que él identifica como Jesucristo preexistente. Un ser angelical, sí, pero con una cualidad única, eterno, coexistente desde siempre con Dios Padre. Exacto. Esa es la síntesis. Una lectura que, conecta Proverbios, Job y Juan para dibujar esa naturaleza prehumana de Cristo como un mensajero divino, sí, principal, pero sobre todo eterno. Y claro, con esta base bíblica, Tito Martínez es tajante con otras doctrinas. Sí, aquí es donde se pone serio. Considera que las doctrinas que enseñan un engendramiento eterno del Hijo, como hacen los trinitarios, O las que niegan la preexistencia divina y eterna del Verbo, como los arrianos. o las que confunden las distinciones, como los unicitarios, pues que todas ellas son errores graves. Errores fundamentales, dice él. Y usa un lenguaje bíblico fuerte. Las llama doctrinas de demonios. Hay que decir que esta es la terminología bíblica que él aplica. Queda claro. Los arrianos, trinitarios y unificitarios, según esta lectura bíblica, mienten y enseñan doctrinas de demonios. Exacto. El Verbo, Jesucristo, es un ser divino, eterno, preexistente junto al Padre. Pero se convierte en hijo engendrado en un momento específico de la historia. Su encarnación humana. Cuando Dios le engendra en María. Y esto se basa en Juan 1, Hebreos 1 y otros textos, precisamente. Y como decíamos, esto encaja en su marco enoteísta y monolatra. Lo que le lleva a rechazar de plano las doctrinas trinitaria, arriana y unicitaria. Por considerarlas antibíblicas, sí. Doctrinas de demonios, como dice la Escritura. Bueno, un análisis, muy detallado y con conclusiones muy firmes, basadas en la Biblia. Sin duda. Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta. Da que pensar sobre cómo se interpretan textos clave. Y para quien quiera profundizar, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Y también en su canal de YouTube. Eso es. El enlace directo a este estudio bíblico lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo de YouTube. Que no se te olvide suscribirte a este canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Dale también un like a este video y compártelo en tus redes sociales. O sea, pide varias cosas.
Claro, es un pack completo de interacción en YouTube. Suscribirse, like y compartir. Exacto. Y es interesante ver el por qué, ¿no? El motivo que da el propio Martínez. Sí, ¿qué dice él? Pues mira, cito sus palabras. Dice que el objetivo es que mucha más gente puedan conocer la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. O sea, que lo conecta directamente. Las acciones en redes Totalmente. para difundir lo que él llama la verdadera doctrina. Tito Martínez añade otra cosita. ¿Así? ¿Qué más? Pide activar las notificaciones. Lo dice así, leo de nuevo. Activa también la campanita para que YouTube te avise cuando Tito Martínez publique un nuevo video. Ah, claro. La campanita. Para asegurar que la gente vuelva. Eso es. Busca pues una audiencia constante, fiel, que no se pierda nada de lo que publique. Quiere ese canal siempre abierto. Sí, fidelizar. Construir y mantener esa audiencia activa. Y fíjate, el cierre del mensaje también dice mucho sobre cómo ve a su comunidad. ¿El saludo final te refieres? Sí, Martínez acaba con un saludo muy específico. Dice, gracia y paz a todos los verdaderos hermanos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Es decir, en la verdadera doctrina. Es una definición muy clara. Clarísima. Ahí te dice quiénes son para él los verdaderos hermanos, los que siguen lo que él considera la verdadera doctrina. Está marcando una línea, vamos. Sí. Es delimitar su círculo más cercano, ¿no? Basándose en si comparten o no su doctrina. Totalmente. Pero justo después, tiene unas palabras para los demás, para los que no están en ese grupo. Ah, mira. Añade, y que Dios bendiga y guíe a la verdad a todos aquellos que la buscan con sinceridad. O sea, que distingue. Sí, es un mensaje diferente. Un deseo para los que están fuera de ese núcleo de verdaderos hermanos que acaba de nombrar. Reconoce como dos tipos de audiencia, ¿no? Así es, establece esa diferencia. Por un lado, su grupo, los que están dentro de su doctrina, y por otro, pues un deseo más general para los que buscan, digamos, fuera de ese círculo. Bueno, pues si intentamos resumir lo clave de estos extractos de Tito Martínez, A ver. tenemos una mezcla muy clara de instrucciones directas para YouTube, suscribirse, like, compartir, activar la campana, tal como él lo dice textualmente. Y un propósito muy explícito detrás. La difusión de su doctrina. Exacto, de lo que él llama la verdadera doctrina. Y además, usa el final para definir bien quién es de los suyos, quién es verdadero hermano. Ajá. Es casi como un pequeño manual de uso de YouTube para construir y acotar una comunidad de fe muy específica. Totalmente de acuerdo. Se ve muy claro en las palabras de Martínez cómo se junta todo, ¿no? Las acciones digitales, los clics en YouTube, con la estrategia para propagar un sistema de creencias muy concreto. Sí. Y no solo eso, sino que esas mismas herramientas y cómo las usa en su mensaje sirven para poner límites a la comunidad, para decir quién está dentro. Los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina, según él. Exacto, según su definición. Y quién está fuera. Es un ejemplo muy claro de cómo la tecnología de hoy no es solo un altavoz para mensajes religiosos. Va más allá. Sí, en manos de comunicadores como Tito Martínez, el mejor teólogo bíblico del planeta. Se convierte también en una forma de definir y reforzar la identidad, la pertenencia a un grupo de fe particular. Interesante. La verdad es que sí. Nos deja pensando en cómo estas plataformas digitales están cambiando las dinámicas de las comunidades religiosas y cómo se difunden sus ideas hoy en día.